Empezaba a oscurecer y apenas había empezado a trabajar cuando me sobresaltó una notificación en la computadora. Era un email de Phil, uno de mis mejores amigos. Siempre me bombardeaba con cualquier tontería que encontraba en internet. Pensé en no abrirlo, pero me entró la curiosidad. «Tienes que ver esto», decía el asunto. Sonreí. Viniendo de Phil podría ser cualquier cosa, pero me llamó la atención tanto entusiasmo. Hice clic y apareció una fotografía. Era una imagen bastante perturbadora de un sitio abandonado, desordenado y de aspecto lúgubre. Había una puerta abierta, y de ella asomaba una extraña criatura negra. Parecía una especie de perro, aunque sus extremidades eran muy largas y tenía una mano que recordaba la de los dibujos animados. No entendía muy bien a qué venía aquello, y tampoco había más explicación por parte de Phil. No pude evitar un escalofrío. La imagen resultaba muy inquietante, precisamente por no tener el más mínimo sentido. Pero al fin y al cabo era una simple fotografía, así que no le di más vueltas y me puse a trabajar. Apenas unos minutos más tarde me saltó una nueva notificación. Phil otra vez. Fruncí el ceño. La verdad no me apetecía ver más imágenes. Había conseguido concentrarme en el trabajo. Pero quizás ahora vendría con alguna explicación, ¿no? Me pudo la curiosidad y abrí el nuevo mail. Esta vez el mensaje no tenía asunto. De hecho, no tenía nada más que otra fotografía. Se veía la misma y extraña figura en algún lugar poco iluminado. En la parte inferior de la foto pude distinguir parte de su cabeza, alargada y estirada sobre el suelo. Pude ver mejor los rasgos de aquella criatura, y más que a un perro, me recordó a un siniestro gato. Definitivamente no abriría más correos de Phil. No solo conseguían distraerme, sino que me ponían un tanto nervioso. A él parecían hacerle gracia, ya que siguió enviando más y más mensajes, que desde luego no abrí. Casi era medianoche, y aún me quedaban un par de horas de trabajo, así que me levanté del escritorio y fui a hacerme un café. Estaba en la cocina cuando escuché a mis espaldas el sonido de una nueva notificación. ¿Es que no se iba a cansar nunca? Lo ignoré y me serví una taza. Pero las notificaciones no paraban de llegar, sonaban a mis espaldas una tras otra, y comencé a desesperarme. Regresé al salón, enfurecido, y cuando vi la pantalla del ordenador me quedé helado. Tenía decenas de mensajes en mi bandeja de entrada, y ninguno era de Phil. Todos los correos provenían de una misma cuenta, Cartoon Cat. Parecía spam, y estaba claro que lo mejor era ignorarlos, pero me pudo la curiosidad. No había cuerpo del mensaje, simplemente una serie de fotografías de la misma criatura de antes. En la primera, el extraño monstruo estaba de pie frente a una casa, con la boca abierta y una expresión inquietante en los ojos. La segunda estaba mucho más oscura, pero podía ver su expresión demoníaca y la boca llena de sangre. Y quedaba una última foto. Me quedé helado. No podía ser. Podía reconocer perfectamente el lugar, mi propio salón, y el extraño gato se asomaba por una puerta. ¡Por mi puerta! Su rostro, amenazador, parecía mirarme con expresión violenta y macabra. Una gota de sudor resbaló por mi frente y giré despacio la cabeza. Y allí estaba. Su larga figura se erguía en medio de la oscuridad del pasillo. Abrió lentamente la boca y dejó entrever sus dientes. Me quedé totalmente paralizado mientras aquel monstruo emitía un gruñido infernal. Lo último que vi fue cómo se abalanzaba sobre mí y todo se volvió oscuridad. ¿Os acordáis de Siren Head, Tic-Tackers? Pues al igual que él, Cartoon Cat es una de las múltiples criaturas creadas por Trevor Henderson. Apareció por primera vez en agosto de 2018, y aunque puede parecer una caricatura normal, en realidad es uno de los creepypastas más peligrosos del autor. Se inspiró en el famoso gato Félix, pero Cartoon Cat es mucho más siniestro. Se trata de un gato negro gigante con cuerpo maleable, largas extremidades y sonrisa aterradora. Es súper veloz y tiene gran resistencia. Se cree que puede manipular el tiempo y el espacio a su antojo, por eso en algún momento dio el salto de su serie al mundo real. Puede cambiar de forma para confundir a sus víctimas, a las que secuestra y de las que nunca se vuelve a saber nada. Se dice que habita en un centro comercial abandonado, y que su retorcida sonrisa es lo último que muchos ven antes de salir de las fotografías y visitarnos en el mundo real. Nadie sabe cómo vencerlo, aunque han aparecido numerosas teorías. ¿Cuál es la vuestra, Tic-Tackers?
¿Qué haríais si recibieseis un correo de Cartoon Cat? No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.